Mi profesión es, soy profesora universitaria, soy profesora titular de la Universidad de Murcia, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Además tengo, no sé si la suerte o la desgracia, os lo diré dentro de un tiempo, de que he sido hace unos meses nombrada coordinadora de formación permanente de la Universidad de Murcia. Esto quiere decir que cualquier curso, máster de formación permanente, diplomado, universitario, etcétera, de esta universidad pasa por mis manos. Soy directora del máster de entrenamiento físico para hacer patologías crónicas y poblaciones especiales y co-IP del grupo de investigación Movement and Sport de la Universidad de Murcia. Gracias al trabajo que llevamos durante mucho tiempo realizando, pues, científicamente hablando, nací en la cuna de la cátedra de antropometría de la UCAM que dirige el doctor Esparza. Hace 3 años pues me emancipé desde el punto de vista universitario, pero llevamos trabajando muchos años en composición corporal y lo que les vengo a hablar es pues, de lo que hemos hecho los últimos años. Tenemos publicados más de 180 artículos sobre composición corporal, más de 170 están publicados y pensados en JCR, la mayor parte en institutos, y además pues la mayor parte de ellos no tienen implicación directa. Entonces, discúlpenme que falta de estos datos, pero creo que es importante contextualizar de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué valorar la composición corporal segmental? Podría ser la primera pregunta que nos hiciéramos, ¿no? Porque claro, posiblemente todos tengamos claro la importancia de valorar la composición corporal en el ámbito del rendimiento deportivo, porque es una forma de cuantificar si mis programas de entrenamiento, mis programas de nutrición están funcionando para esa mejora de la composición corporal que me puede llevar a un aumento de rendimiento deportivo. Y de hecho, es numerosa la literatura que nos demuestra pues, que una disminución de la adiposidad o un aumento de la masa muscular en mayor o menor importancia cada uno de estos componentes, muchas veces en función de la modalidad deportiva de la que estemos hablando, que lleva a una mayor fuerza, a una mayor potencia, a una mayor velocidad y una mayor resistencia. Y como la mayor parte de los deportes pues dependen de mi potencia, mi velocidad, mi agilidad, mi resistencia, mi velocidad, pues, me llevan a un aumento de rendimiento deportivo. Pero claro, cuando hablamos a nivel segmental, pues la ciencia es más escasa. Aún así, hay ya investigaciones, he podido notar que hay investigaciones en más de 17 modalidades deportivas que demuestran que esta relación entre composición corporal y rendimiento deportivo se da especialmente cuando hablamos de la composición corporal del segmento más implicado en la modalidad deportiva. Entonces, por ejemplo, pues está muy en la musculatura, ¿no? Pero si esta musculatura se centra en el miembro inferior, que es el segmento más implicado en el rendimiento deportivo de tu cuerpo, pues me lleva a un mayor aumento del rendimiento deportivo, que se hablamos de desarrollo muscular, en este caso a nivel global. Desde el punto de vista de la salud, pues también está ya más que demostrada la relación entre composición corporal y mi bienestar, mi salud, pero también la incidencia de patologías crónicas. De hecho, especialmente el componente adiposo y el componente muscular está relacionado con la mayor parte de las patologías crónicas que, por desgracia, por tanto, están aumentando en los últimos años. Y no solamente es que pues terminen en mortalidad, sino también en morbilidad. El componente óseo quizá tiene menos importancia, o se ha datado menos su importancia, mejor dicho, en este tipo de patologías. Y esta es la razón pues, por la que nos vamos a centrar principalmente en el componente adiposo y en el componente muscular. Desde el punto de vista de la salud, se ha visto que una valoración global de la composición corporal puede ser interesante, puede ser necesaria para tanto estratificar el riesgo de salud que tiene un individuo por la relación pues, de estos componentes con las diferentes enfermedades, pero también por la necesidad de monitorizar, hacer un seguimiento para ver si, ya no solamente hablo de nutrición y ejercicio físico, si los tratamientos que se hacen desde el punto de vista sanitario están ayudando a que mejore esta composición corporal relacionada con la patología o no. Pero también la ciencia nos dice que una valoración segmental añade, no sustituye, pero añade información que puede ser clínicamente relevante. De hecho, investigaciones recientes pues, nos dicen que la adiposidad, especialmente visceral del tronco, y el desarrollo muscular, especialmente en las extremidades, y de hecho en las extremidades inferiores, está relacionada con, pues, por ejemplo, la incidencia de patologías cardiovasculares, que es en muchos países la principal causa de mortalidad, con la sarcopenia, que tanta reducción de calidad de vida y de funcionalidad genera en el adulto mayor, con la supervivencia en caso de tener pacientes oncológicos, o con el tiempo que se tarda pues, en superar la rehabilitación en caso de tener pues, cualquier proceso
requiera pasar por esta fase. Quiero decir con esto que la valoración segmental en este contexto de salud no va a sustituir, pero sí que añade información relevante en el seguimiento de todas estas patologías, que básicamente pues, las investigaciones en las que se han centrado son las patologías más numerosas o que más limitación funcional generan o más mortalidad generan, ¿no? Pero posiblemente pues, en los próximos años veremos un aumento de la ciencia en este sentido. ¿Y qué es lo que estamos evaluando cuando hablamos de composición corporal segmental? Pues miren, me tienen que permitir que me retrotraiga al modelo de aproximación compartimental de One. Dentro de este modelo me voy a centrar en dos niveles porque son con los que se suele hacer esta aproximación segmental: el modelo molecular y el modelo tisular. Cuando hablemos de modelo molecular, teóricamente, aunque luego veremos que no es tan así, se podría diferenciar entre masa total del peso que tienen las proteínas que forman mi cuerpo, cuánto pesan los lípidos de mi cuerpo, cuánto pesa el agua de mi cuerpo y cuánto pesan los minerales y otro tipo de moléculas. Mientras que desde el punto de vista tisular pues podríamos diferenciar entre tejidos viscerales, tejido óseo, tejido musculoesquelético, tejido adiposo y otros tejidos. En este punto me paro a recalcar dos ideas. La primera es que los modelos no se pueden componer de manera transversal, es decir, yo no puedo aproximarme a la composición corporal, por ejemplo, a la parte de adiposidad mediante un modelo molecular para luego aproximarme pues, a la parte de músculo por un modelo tisular. No se componen los modelos de manera transversal. Si abordo la composición corporal por el modelo molecular, me tengo que mantener en el modelo molecular, y si abordo la composición corporal por el modelo tisular, me tengo que mantener en el modelo tisular. ¿Por qué? Porque lo que se aborda desde el modelo molecular y lo que se aborda desde el modelo tisular no es sinónimo. Y esto, que puede parecer muy obvio, pues es una cuestión que muchas veces ni los propios sistemas, aparatos de composición corporal están respetando. Hay muchos dispositivos de composición corporal pues, que de repente hacen combinaciones de apartados en los cuales pues, estiman unas cosas por modelo molecular y otras por modelo tisular, y esto es un problema de base. Por eso pues, me he permitido la licencia de partir de esta diapositiva. Al final estamos hablando de qué lupa elegimos para descomponer el cuerpo. Adentrándonos en los dos componentes de los que vamos a hablar a continuación, de la adiposidad y el desarrollo muscular. Cuando hablamos de adiposidad, desde el punto de vista tisular vamos a hablar de tejido adiposo, es decir, vamos a ver cuánto pesa todo mi tejido adiposo con sus adipocitos, pero también con su agua y sus minerales extracelulares, es decir, el tejido en su conjunto. Eso es lo que hacemos con un abordaje tisular. Mientras que si vamos a un abordaje molecular, nos vamos a adentrar dentro de esa célula adiposa, de ese adipocito, que sería nivel 3, para descomponer ese adipocito en lípidos, en proteínas, en agua y en minerales intracelulares, en este caso, porque los extracelulares los teníamos aquí. De tal forma que, claro, yo no puedo esperar que un abordaje tisular sea similar a un abordaje molecular. ¿Se entiende esto, verdad? Porque no solamente es que me esté dejando fuera el agua y los minerales extracelulares, es que me estoy dejando fuera también pues, las proteínas, el agua y los minerales intracelulares, y me estoy quedando solamente con la parte lipídica, con esa molécula de la célula, en este caso del adipocito. De tal forma que siempre en un mismo sujeto, pues el tejido adiposo va a dar un valor mayor que la masa lipídica, porque están haciendo una aproximación diferente de la composición corporal. Lo mismo, o incluso con un poquito más de barro, si me permiten la expresión, sucede en el ámbito del músculo. Cuando hacemos una aproximación tisular a la masa muscular, al tejido muscular, por ser concreta en la terminología, lo que estamos viendo es cuánto pesa todo el tejido musculoesquelético en su conjunto. Mientras que cuando hacemos una aproximación molecular tenemos diferentes conceptos que a veces se utilizan como sinónimos, aunque no lo son. Masa libre de grasa, masa magra y masa magra blanda. Hablamos de masa libre de grasa como todas aquellas moléculas que forman el cuerpo que no son lípidos, entendiendo como lípidos también la grasa esencial, aquella grasa mínima que necesitamos para vivir. Esa es la pequeña diferencia que hay con la masa magra. Cuando hablamos de masa magra, la masa magra es la masa libre de grasa más la grasa esencial.
Es decir, estamos hablando de que es lo que queda de masa corporal cuando he quitado la masa lipídica, no incluyendo en esa masa lipídica la grasa esencial. Mientras que cuando hablamos de masa magra blanda, como su propio nombre indica, lo que estamos es quitando el contenido mineral óseo de esa masa magra. Entonces, yo lo que digo es masa corporal menos masa lipídica, menos contenido mineral óseo, y lo que me queda es masa magra blanda. Claro, esto tiene un problema. El problema que tiene es que yo lo que estoy diciendo a la hora de hablar, me digo que sea de masa libre de grasa, que de masa magra, que de masa magra blanda, estoy hablando de todo lo que queda de masa corporal cuando quito cosas de la misma. Pero claro, es que a esa masa grasa o lipídica, por ser adecuada en la terminología, estoy llegando con una fórmula que no es perfecta. Entonces todo el error de esa fórmula se va a arrastrar al componente de abajo. Y les digo esto porque yo me sigo asombrando cuando leo artículos y artículos y artículos que afirman que cualquier cambio en la masa libre de grasa o en la masa magra o en la masa magra blanda se ve un cambio en el desarrollo muscular. Pues, si lo que quiero es ver el desarrollo muscular, necesito hacer una aproximación tisular. Y si quiero ver lo que tiene el cuerpo cuando le quito la grasa, es cuando puedo entrar en esta aproximación molecular. Bien, y realizada esta aproximación terminológica, la siguiente pregunta sería: ¿y cómo puedo llegar a esta aproximación segmental de la composición corporal? Bueno, pues vamos a comenzar por lo obvio. Lo obvio es que no podemos calcular la composición corporal, podemos estimar la composición corporal porque pues hasta el momento todavía no ha habido ningún voluntario para poder calcular la composición corporal y espero que no lo haya. No podemos diseccionar a nuestros pacientes, a nuestros deportistas, entonces vamos a estimar la composición corporal. Cualquier método que elijamos para evaluar la composición corporal, hasta el mejor de los mejores de ellos, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque todos son métodos o indirectos o doble indirectos. Y a continuación pues pasaremos a ver las ventajas y los inconvenientes de estos métodos para evaluar la composición corporal segmental, que es lo que nos atañe hoy. ¿Y qué métodos nos permiten estimar la composición corporal segmental? Pues resonancia magnética, TAC, ecografía, densitometría, bioimpedancia, antropometría manual, si le tengo que poner apellido, antropometría de 3D y antropometría digital. Todos estos métodos nos permiten estimar la composición corporal segmental y a continuación pues vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, viendo sus ventajas, inconvenientes y qué es lo que están haciendo realmente. Voy a empezar por la resonancia magnética y voy a empezar por la resonancia magnética porque es, bueno, pues les adelanto una cuestión que ahora profundizaremos, es según la literatura científica el método de referencia cuando no tengo el método directo, que es la disección de cadáveres. Es un método indirecto que lo que hace es una serie de imágenes del cuerpo utilizando imanes y ondas sin radiación. Y una vez que he obtenido esas imágenes, se toman una serie de medidas de esas imágenes para hacer una aproximación tisular a la composición corporal. Porque yo lo que estoy viendo en una resonancia magnética son tejidos. Entonces tomo medidas de esa imagen y con eso tengo una estimación tisular de la composición corporal. Adentrándonos en cómo aborda esta técnica la valoración segmental de la composición corporal, es decir, no solamente hablamos de tejido adiposo y tejido muscular, sino dentro del tejido adiposo, que permite diferenciar entre tejido adiposo visceral, tejido adiposo subcutáneo, tejido adiposo subcutáneo abdominal, tejido adiposo ectópico, es decir, órganos pues, que a priori no deberían de tener tejido adiposo, pero que por los hábitos de vida que llevan, pues acaban teniendo tejido adiposo, y tejido adiposo intramuscular. A nivel de muscularidad, permite evaluar no solamente tejido muscular, sino también áreas musculares, volúmenes musculares y tejidos musculares libres de grasa en las diferentes zonas del cuerpo en las que realice pues esta resonancia. Y habitualmente, pues la resonancia magnética, lo costosa que es, suele hacerse pues en el tronco para valorar la grasa, más relacionado con el ámbito de la salud, y en el muslo para valorar la muscularidad, relacionada también pues, con la funcionalidad en el ámbito de la salud, pero sobre todo con el rendimiento deportivo.
Y aquí tenemos un problema, y es que no está estandarizado cómo hacer las resonancias magnéticas y a qué nivel hacer las resonancias magnéticas. De hecho, hay artículos que dicen que la resonancia magnética se hace en L3, en L4 o en L5, a la altura de L3, L4 o L5. Es verdad que quizá la opción mayoritaria es L3. Y en cuanto a dónde hago la resonancia magnética en el muslo, pues hay artículos que dicen que se hace con el individuo tumbado en el punto medio entre la espinilla cantero superior y la parte superior de la rótula en esa posición, mientras que otros artículos pues van a la marca antropométrica de Isaac para hacer esa resonancia magnética. Claro, esos datos no son comparables y esto pues es un problema a la hora de estandarizar. Les decía que empezaba por este método porque es el método de referencia para la valoración del tejido muscular esquelético y del tejido adiposo, especialmente cuando hablamos de este tejido visceral tan relacionado con la patología. Además, tiene una ventaja, miren, cuando hablamos de composición corporal global, hay instrumentos que lo que hacen es valorarse mentalmente al individuo para luego utilizar unas ecuaciones que extrapolan el resultado de esa área al conjunto del cuerpo. ¿Sí? Mientras que luego tengo otros sistemas de evaluación de la composición corporal que hacen lo contrario, lo que hacen es una evaluación global, y de esa evaluación global vamos a ver que luego a la hora de entrar en evaluación segmental van a intentar partir el cuerpo en trozos. Claro, si yo quiero hacer una aproximación segmental a la composición corporal, elegir un método que directamente hace una valoración segmental me evita el error de meterlo en una ecuación que luego tenga que extrapolar a. ¿Correcto? Pues esto es lo que hace la resonancia magnética. La resonancia magnética directamente está haciendo un análisis de las diferentes áreas, con lo cual no necesito hacer una valoración global del cuerpo para luego dividirlo en partes. Directamente me permite pues, poner el foco en el segmento que me esté interesando pues, desde el punto de vista de la salud o del rendimiento deportivo. Tiene una sensibilidad muy alta para los cambios y el gran hándicap de la resonancia pues, era que se tardaba muchísimo en analizar las imágenes, pero actualmente pues, están surgiendo IAs, que es verdad que hay cierto debate científico y hay bastante literatura en los últimos años sobre hasta qué punto pues son precisas a la hora de evaluar la composición corporal estas IAs, pero como sabéis pues, la tecnología avanza y bueno, y estoy segura pues, que en no mucho tiempo las IAs tendrán un porcentaje de acierto muy importante a la hora de analizar estas imágenes de resonancia, con lo cual no tengo después de hacer la resonancia que emplear el tiempo bueno, pues en analizar esas imágenes para poder llegar a la composición corporal. Las limitaciones, pues sin duda a día de hoy el costo, espero que algún día pues con la democratización de la tecnología esto baje. Hacen falta un personal especializado tanto para la realización de la valoración como para el análisis de las imágenes hasta que pues, estas IAs no sean totalmente perfectas a la hora de analizar. La variabilidad del protocolo es sin duda una limitación. Al final tenemos estudios que no son comparables unos con otros porque están utilizando protocolos diferentes a la hora de decidir dónde hacen la resonancia. Pero es que además hay incluso alguna investigación que nos apunta a que si las resonancias utilizan diferentes frecuencias, esas imágenes tampoco son comparables. Entonces, pues esto es un hándicap. No es un método transportable y luego pues el tiempo de medición, especialmente si quiero tener una representación segmental del individuo en diferentes áreas, pues puede ser algo elevado. Siguiendo un poco a la misma línea tenemos la tomografía computarizada. Vamos a tomar una serie de imágenes del individuo, método indirecto. En esta ocasión sí que vamos a utilizar rayos X para obtener estas imágenes de cortes transversales. A partir de ahí, pues la lógica que sigue es muy parecida a la de la resonancia. Se realizan una serie de mediciones de esas imágenes para con eso llegar a la composición corporal mediante una aproximación tisular, porque volvemos a tener una imagen en la que lo que diferenciamos son tejidos. La aproximación segmental desde el TAC se hace igual que de la reso en cuanto a adiposidad y desarrollo muscular, y el protocolo para realizar el TAC pues también es similar al de la resonancia magnética. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, pues es quizá la mejor alternativa en caso de no tener una resonancia. Sí, me diréis, bueno Raquel, ¿me estás diciendo que me corte el pie derecho o el pie izquierdo? Sí, pero científicamente hablando quizás sea la mejor alternativa a la resonancia magnética. Volvemos a lo mismo, directamente hace una aproximación segmental, con lo cual bueno, pues no tiene que inventarse cómo dividir el cuerpo en segmentos, tiene una alta validez y fiabilidad. Y actualmente pues también hay aplicaciones de IA que permiten un análisis casi automático
de las imágenes, si bien, pues como os decía, esto todavía está en desarrollo. ¿Problema? Bueno, pues en primer lugar que expongo al cuerpo a una radiación, aunque sea baja, y en segundo lugar, sin duda, pues el costo del aparato es altamente carísimo. Necesita personal especializado para la realización del TAC. Hay variabilidad en el protocolo, igual que nos pasaba en la resonancia magnética, lo cual hace que no sean comparables. No es transportable y el tiempo de emisión es un poquito más rápida que la resonancia, pero tampoco es excesivamente rápido. Entonces, bueno, pues está genial en la teoría, pero luego la realidad es que llevarla al ámbito práctico pues cuesta, sobre todo económicamente hablando. La tercera técnica de análisis de imagen de la que vamos a hablar es la ecografía o ultrasonido. Es un método indirecto que lo que hace es pues, utilizar ultrasonido para obtener imágenes del cuerpo en función de la impedancia acústica que presentan los diferentes tejidos. Y vamos a hacer mediciones de esos tejidos para con eso llegar a la composición corporal. Es decir, una vez que tenemos la imagen, pues el tratamiento es similar al que hacíamos con resonancia magnética y con TAC. Permite una aproximación segmental de la adiposidad similar a las dos técnicas anteriores y en cuanto al desarrollo muscular, pues también permite una aproximación similar a las dos técnicas anteriores. Incluso en eco se ha ido un pasito más allá, básicamente porque la ecografía es bastante más barata, entonces pues hay más gente que puede llegar a la composición corporal con este método y de hecho pues ya hay bastantes estudios que hablan de la ecogenidad y la ecointensidad, que ahora hablaremos un poquito de esto. Además, el hecho de que no sea tan costoso, claro, yo me compro una resonancia y ya no es la inversión de la resonancia, es luego tirar una resonancia y otra resonancia y otra resonancia. Aquí pues al final, una vez que he comprado el ecógrafo y he hecho esa inversión, el gasto de hacer una ecografía o 1000 ecografías es muy similar. Entonces, cuando se hace ecografía, habitualmente pues no se limita tanto a las áreas en las que hago esa ecografía. Y bueno, pues hay estudios que datan ecografías para análisis de la composición corporal en el tórax, en el abdomen, en la cadera, en la zona lumbar, en el brazo y en el muslo. Si bien pues la zona abdominal y el muslo siguen siendo los reyes del análisis de la composición corporal mediante ecografía. Aquí tienen una foto de un análisis de ecografía de la zona abdominal, donde ni siquiera aquí nos ponemos de acuerdo en dónde se coloca el ecógrafo y esto genera alteraciones en las mediciones. Hay investigaciones que dicen que 2 centímetros desde la parte superior del hombro, hay otras investigaciones que dicen 2 centímetros desde el centro del ombligo, hay otras investigaciones que dicen que 2 centímetros desde el centro del ombligo, hay otras investigaciones que dicen que en el centro del ombligo, y eso hace pues, que esas investigaciones no sean comparables. Si bien es cierto que, bueno, pues ante una imagen ecográfica en este sentido, pues es súper interesante porque podemos ver no solamente la grasa subcutánea, sino también esta grasa intraabdominal, la cantidad de grasa que hay entre la línea alba y la aorta, que pues está relacionada con la incidencia de patologías. A nivel de ecografía del muslo, que al final pues suele ser lo más habitual cuando quiero evaluar el desarrollo muscular, pues bueno, se puede evaluar no solamente la cantidad de masa muscular que hay en la zona, sino también, como os decía antes, pues la ecogenidad. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, tenemos un cuádriceps de una persona más joven y un cuádriceps de una persona más mayor, donde no solamente vemos pues, que el cuádriceps de la persona más joven ocupa más espacio, sino que también pues, la definición de ese tejido, incluso la definición de la cantidad y definición del tejido adiposo intramuscular pues presenta grandes diferencias. Y cada vez está habiendo más ciencia en este sentido. ¿Por qué está habiendo cada vez más ciencia en este sentido? Pues porque tenemos ecógrafos que nos permiten hacer esto, como diremos a continuación, desde 6.000 euros. Y bueno, pues es dinero, pero no es el dinero del que hemos estado hablando hasta el momento. Ventajas de la ecografía, igual que nos pasaba con la RESO y el TAC, pues que me vale directamente la valoración que haga segmental, no tengo que ir un paso más allá después de esto. Es un método pues, bastante válido y fiable tanto para la aproximación muscular como para la aproximación de la adiposidad. De hecho, se ha visto que es más preciso contra resonancia magnética, cuando lo comparamos con resonancia magnética, en la valoración segmental que en la valoración global de la composición corporal. Actualmente también hay ya que nos permiten este análisis de las imágenes de manera automática o casi automática y bueno, pues es más portátil que otras técnicas de imagen.
El ecógrafo, hombre, tiene su historia, pero me lo puedo llevar, ¿no? Y la resonancia magnética, pues yo no me la puedo llevar. Ya, cada uno. Ventajas de la ecografía, bueno, perdón, disculpadme, la he puesto como desventaja, pero a día de hoy, pues 3.000 euros no es una inversión, he dicho antes 6.000, 3.000 euros no es una inversión excesivamente cara. Tenemos ecógrafos a día de hoy que no tienen la frecuencia suficiente para el diagnóstico de lesiones, pero es que yo no necesito diagnosticar lesiones, pero sí tienen la frecuencia suficiente para tener estas imágenes con las que valorar la composición corporal desde 3.000 euros. Y bueno, pues esto sin duda nos abre las puertas a poder empezar a abordar esta temática. Si bien pues hay limitaciones, hay hándicaps, como es la falta de estandarización de los protocolos, de los puntos en los que medir, de los puntos de corte y de la formación del evaluador. ¿Cómo aprendo ecografía? Pues bueno, pues me toca buscar un médico que me enseñe a hacer ecografía. No hay cursos oficiales para evaluar composición corporal con ecografía ni que me enseñen a hacer esto. También la ciencia pues, ha datado que la frecuencia del ecógrafo, la presión y la orientación de la sonda son factores que están contaminando el resultado, es decir, que si cambiamos de frecuencia, si cambiamos de presión o si cambiamos de orientación, los resultados no son comparables. Pierde exactitud cuando se evalúa pues, personas con sobrepeso y obesidad. El agua corporal es un factor contaminante y esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, es decir, tenemos que estandarizar las condiciones de hidratación de la persona cuando hacemos una ecografía. Y pues, los que trabajan en campo saben las dificultades que esto tiene. La teoría es muy bonita, pero luego hay que conseguir que el paciente venga en unas condiciones de eohidratación. Y luego pues, el tiempo de medición es bastante elevado, pues, en muchas ocasiones porque necesito primero marcar al individuo para luego pues, realizar esa ecografía en los puntos que previamente he marcado. Dicho lo cual, pues bueno, es verdad que en el balance de beneficios y limitaciones pues es un método que sin duda pues, va en crecimiento y posiblemente pues, vaya subiendo su influencia en los próximos años. La densitometría es un método indirecto que lo que se basa es en la atenuación diferencial de dos haces de rayos. El sistema lo que va a registrar es la pérdida de energía de cada uno de esos haces en función de la densidad de las moléculas con las que se encuentra. Y si lo que está haciendo es una imagen en función de la densidad de las moléculas con lo que se encuentra, lo que va a hacer es una aproximación molecular a la composición corporal. Donde lo que es realmente bueno el DEXA es en diferenciar contenido mineral óseo de otros contenidos. ¿Por qué? Pues porque el contenido mineral óseo tiene una densidad muy diferente al resto de moléculas. Entonces, muy interesante para llegar a ese contenido mineral óseo y a partir de ahí, pues, habla de masa lipídica y masa magra blanda, en el mejor de los casos. En cuanto al abordaje segmental, pues nos permite dividir el cuerpo en 5 áreas, nos permite dividir el cuerpo en miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo y tronco. Y esto, si bien las líneas las lanza directamente el aparato, pues el evaluador puede y debe ajustar manualmente pues estas líneas para intentar que el segmento de verdad esté donde estamos viendo en la imagen que está. Ventajas: método de referencia para el contenido mineral óseo y bueno, pues es poco invasivo y relativamente rápida la valoración con DEXA. Cuestiones que podrían estar ahí entre ventajas y desventajas, ¿no? A mitad de camino. Bueno, pues la validez y precisión es mayor para la masa magra pendicular y para el contenido mineral óseo que para la masa lipídica y para la masa magra en otras áreas. Es decir, si yo lo que quiero es saber cuánto desarrollo muscular, y ya hemos dicho que esto, cuidado con esta extrapolación, tiene el individuo en cualquier otra zona que no sea las extremidades, o queremos saber cómo es la distribución de grasa del individuo por áreas, pues el DEXA quizá no es la mejor de las opciones. Y luego la validez y precisión suele ser mayor en el miembro inferior y menor en el resto de las áreas. En cuanto a sus hándicaps, bueno, pues la exposición a la radiación, aunque sea baja, requiere de una compra del densitómetro que no es barata y de personal técnico para ello, no es portable,
tiene una baja validez para estimar los componentes no estructurales, es decir, para diferenciar esa adiposidad de ese desarrollo muscular, en este caso esa masa lipídica, de esa masa libre de grasa, le cuesta, no está preparado para ello, está preparado para diferenciar, como os he dicho antes, moléculas de alta densidad de moléculas que no tienen alta densidad. Luego, pues, en caso de querer valorar a alguien que sea muy alto o a alguien que sea un poquito más grande de lo habitual, pues no me entra en la camilla, necesito comprar una camilla especial que vale un dineral. Hay variabilidad en los software y los dispositivos. Habitualmente, pues, DEXA, las dos principales marcas son General Electric y Ologic. Y cuando yo evalúo al mismo individuo en General Electric y a Genealogic, los resultados que me da son diferentes, significativamente diferentes. Entonces, esto también es una cuestión importante a tener en cuenta. Y luego es menos válida y precisa en la valoración segmental que en la global. ¿Por qué? Porque es un método que lo que hace es valorar de manera global para luego dividir el cuerpo. Entonces, esto pues genera un error a la hora de la estimación. Bioimpedancia. La bioimpedancia, pues como muchos de ustedes saben, es un método doble indirecto que lo que hace es estimar la composición corporal a partir de la medición de la resistencia y la reactancia que ofrece el cuerpo al paso de una corriente eléctrica alterna. Es un método que lo que hace es una aproximación molecular donde, para lo que está preparada la bioimpedancia y lo que hace de manera excelente es estimar el volumen de agua total. Y a partir de ahí, pues realizo una serie de asunciones estandarizadas y secretas de cada una de las marcas de bioimpedancia para llegar a la masa lipídica y a la masa libre de lípidos, libre de grasa en este caso. Si yo lo que quiero es hacer una valoración segmental con bioimpedancia, quiero hacer esto con cierta rigurosidad científica, necesito irme a equipos octopolares y multifrecuencia, lo cual, pues sin duda, encarece la adquisición del equipo. Y a partir de ahí, pues la bioimpedancia divide el cuerpo en las 5 mismas partes que lo dividía el DEXA, pero no sabemos cómo, porque es secreto de sumario. Entonces, pues divide y me da el dato y yo digo, bien, ha dividido. Ventajas: es rápida, es poco invasiva, es transportable, no requiere participación del evaluador y lo que nos dice la ciencia es que puede ser útil para análisis de los grupos. ¿Por qué? Pues porque cuando hago un análisis grupal, el falso positivo por el falso negativo, el que se va por arriba por el que se va por abajo. El problema viene pues cuando evaluamos individuos. Y además dice que es útil en grupos cuando se controlan los factores contaminantes, que luego veremos los que son. Estima mejor la masa magra segmental que la masa lipídica segmental y el contenido mineral óseo. Mejor con las limitaciones que tiene, que son, bueno, en primer lugar, que para poder llegar a un método que tenga las características, como he dicho previamente, pues ya necesito hacer una inversión de como mínimo 6.000 euros. En segundo lugar, que tengo que controlar hidratación, ingesta alimentaria, ejercicio, ingesta de alcohol, ingesta de medicación, momento del ciclo menstrual en el que se encuentra si es mujer, que haya misionado, es decir, hay que controlar una serie de cuestiones para poderle dar validez al instrumento que, pues en ocasiones no es fácil controlar todo esto, o mejor dicho, no es fácil que el paciente o el cliente me haga caso cuando yo le digo que tiene que venir con estas condiciones. Además tiene se ha demostrado que tiene una reproducibilidad limitada fuera de los protocolos estrictos. Es decir, ¿qué pasa cuando un sujeto lo mido ad libitum? Es decir, le dejo que venga como quiere venir y lo mido tal cual. Pues que no es un método ni que sea reproducible ni que sea preciso. Es decir, la bioimpedancia requiere del cumplimiento de pues, estos factores iniciales. Luego pues encontramos el hándicap de que muchos equipos usan algoritmos que no son transparentes e incluso que no nos dan las impedancias crudas para la valoración segmental. Es decir, nos dan la resistencia y la reactancia global del cuerpo, pero no me dan la resistencia y la reactancia del miembro superior derecho, del miembro superior izquierdo, del tronco, del miembro inferior derecho y del miembro inferior izquierdo, con lo cual yo no voy a poder utilizar esos datos brutos, que es donde se ha visto que la bioimpedancia gana validez, para poder llegar a una aproximación segmental, porque no me da muchos de los equipos este valor.
Y luego, pues los diferentes equipos y las diferentes ecuaciones no son comparables. A esto se añade que la validez va a depender de la edad, el sexo, la etnia, la enfermedad y la ecuación utilizada, que en tronco y miembro inferior presentan más problemas de estimación. Fijaros, tronco y miembro inferior. ¿Y qué es lo que estamos tomando de referencia con DEXA, con TAC, con ECO? Es donde más problemas presenta, que la estimación en población con obesidad no es válida, que los resultados difieren en función de en qué posición evalúo al cuerpo. De hecho, investigaciones recientes nos dicen que la valoración de la bioimpedancia tengo que hacerlo con el sujeto tumbado. Y no todos los métodos de bioimpedancia me permiten medir al sujeto tumbado. También, pues en función del número de canales que tiene, de si es monofrecuencia o multifrecuencia. Y en resumen, pues lo que se ha visto es que es un método poco válido cuando lo que se hace es una evaluación individual. Como he dicho antes, pues podría ser algo más interesante cuando lo que hacemos es una estimación de la composición corporal en un grupo y, bueno, pues puedo jugar a que esos datos que se me pierden por un lado, pues se me pierdan por el otro y la media al final pues esté en un lugar más o menos similar. Adentrándonos en la antropometría, bueno, pues es un método indirecto o doble indirecto, depende de la ecuación que utilice, basado pues en la estimación de dimensiones corporales, entre los cuales destacan pues, los pliegues, los perímetros y los diámetros, como todos ustedes saben. Este método nos permite hacer una aproximación a la composición corporal en función de las ecuaciones que utilice, tanto desde el punto de vista molecular como desde el punto de vista tisular. Permite dividir el cuerpo en 5 partes, como hacían los métodos anteriores. Y en cuanto al abordaje de la adiposidad desde este método, me permite hacer masa lipídica, me permite hacer tejido adiposo subcutáneo, pero me van a permitir que me pare en una cuestión. Si yo tengo un pliegue, y estamos midiendo el pliegue siempre igual, y puedo hacer incluso sumatorios de pliegues por áreas, ¿para qué quiero meter eso en una ecuación que ya no sé en qué se está convirtiendo? ¿Vale? Entonces esta es la ventaja que podemos tener con la antropometría, que podemos hablar directamente de ese dato bruto que estamos obteniendo en vez de meterlo en una ecuación que me está metiendo un error. Lo mismo pasa con el abordaje muscular. ¿Me permite valorar el área transversal? Sí. ¿Y la masa verde y grasa? Sí. ¿Y la masa marra blanda? Sí, como hacen los otros métodos. Pero además me permite evaluar los perímetros corregidos. Y yo con el perímetro y el pliegue puedo saber si una persona está cambiando su tejido muscular en un brazo, en un muslo o en una pierna directamente, sin meterlo en ninguna ecuación. Y sin incrementar el error por ir pasando de ecuación a ecuación y de modelo a modelo en un pues, mar que muchas veces pues, no es tan tranquilo como nos gustaría. Ventajas, bueno, pues es una alternativa, si se usa sobre todo ecuaciones válidas o utilizamos los datos en bruto, como acabo de comentar. Tiene una buena utilidad práctica, es barata, no es invasiva, es escalable, permite la evaluación en diferentes contextos. Yo, por mi plicómetro y mi cinta, me lo puedo llevar a casi cualquier sitio. Tiene una alta replicabilidad cuando se respeta el protocolo estandarizado de ISAC y mirad, aquí me van a permitir que me pare. En los últimos años he tenido, ya no sé si es el honor o la desgracia, de que cada vez me inviten a más congresos, no de ciencia en antropometría, sino de nutrición, de ciencias del deporte, a hablar de composición corporal. Y la crítica que nos hacen a la ciencia en antropometría siempre es la misma, y es, pero si ni siquiera todos los miembros de ISAC miden igual, ¿cómo me voy a fiar yo de los datos que obtienen en ciencia en antropometría? Por favor, midamos todos igual. Se lo pido por favor. ¿Han visto los problemas que hay en resonancia, que hay en TAC, que hay en ecografía, porque no tienen un protocolo estandarizado? Nosotros tenemos un protocolo estandarizado. Por favor, vamos a adecuarnos a ese protocolo, porque es una de las fortalezas que tenemos. Haciendo esto, pues ha visto que es un método válido en la estimación segmental comparado con resonancia magnética, una aproximación mayor del 85% en el componente muscular, mayor del 75% en el componente adiposo, lo cual pues creo que son porcentajes que nos permiten respirar tranquilos. En cuanto a las desventajas, pues sí, pues tengo que aprender a medir según un protocolo estandarizado, porque si no, pues como hemos dicho, vamos mal. Está influida por el error tanto intraevaluador como interevaluador, es decir, es necesario que siempre nosotros midamos igual, pero que también midamos igual que el resto de gente que mide. No suelen realizarse mediciones bilaterales. Claro, si yo quiero hacer una aproximación segmental de la composición corporal y me interesa el lado izquierdo, me está obligando a medir el lado izquierdo y esto pues aumenta el tiempo de medición. La exactitud puede depender de la población, el segmento y la ecuación utilizada.
Hay muchas fórmulas, como ustedes bien saben, que reportan resultados diferentes y por tanto hay que ver exactamente qué fórmula escoger una fórmula que esté validada en una población similar a la que estamos midiendo. Y luego, pues, investigaciones recientes nos dicen que tiene peor rendimiento los miembros superiores en las mujeres, lo cual a mí me preocupa, pero me preocupa menos. Es decir, al final, el miembro superior, como hemos visto, ni está tan relacionado muchas veces con la patología, ni está tan relacionado muchas veces con la funcionalidad. Entonces, bueno, pues la antropometría falla en el sitio en el que, si me permiten decirlo así, bueno, más nos podemos permitir fallar. En los últimos años, pues desde la Cátedra Internacional de Cineantropometría de la UCAM, donde, pues, a pesar de que, como les he dicho, me emancipé, el doctor Esparza me deja seguir colaborando, hemos tenido el placer, pues, de hacer diferentes investigaciones que han validado fórmulas para poder hacer una aproximación desde la antropometría a este modelo segmental. Y de hecho, en Isametry esto ya está implementado. Les puedo asegurar que todo lo que se implementa en Isametry tiene una base científica muy importante detrás. Cuando ahora hacen un perfil completo y ven que aparece el dibujito de cuánta masa grasa, cuánta masa magra blanda, perdón, y cuántas otras masas hay en ese cuerpo, en el miembro superior, en el miembro inferior y en el tronco, pues esto sale de estos trabajos que les he dicho previos. ¿Por qué solo está implementado en el perfil completo? Porque requiere de variables que son del perfil completo. Y aquí podría acabar mi ponencia si yo hubiera dado esta ponencia hace un par de años. Pero es que la tecnología ha avanzado y la tecnología en antropometría también ha avanzado. Y actualmente tenemos, pues, un par de sistemas que se están abriendo espacio. La primera es la antropometría 3D. Esta, pues, es un método que lo que hace es generar una réplica virtual del cuerpo que está valorando, pues, a través de una serie de fotogrametría, es decir, de fotos tomadas con mucha precisión, o depende de la marca comercial, escáner láser. Capturan miles de puntos y me hacen una representación de ese individuo y de su superficie corporal. Una vez que yo tengo esa imagen, estima variables. Y aquí volvemos a tener un hándicap, y es que las casas comerciales no nos dicen cómo lo hacen. Me lo tengo que creer. Entonces, bueno, pues una vez que ha hecho esa representación del cuerpo, me dice, pues, cuáles son las longitudes, cuáles son las alturas, cuáles son los perímetros de ese individuo, pero también, pues, otras variables como, por ejemplo, la masa lipídica y la masa magra. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, pues he visto que es un método altamente, con alta repetibilidad, especialmente en la valoración global de la adiposidad y la muscularidad. Claro, es que lo que está haciendo es una imagen de todo el cuerpo para luego hacer como hacía el DEXA, dividirlo en trocitos. Y en ese dividir en trocitos, si no puedo ajustar las áreas que no puedo, pues tenemos un problema. Por eso es más preciso cuando hace una valoración global que cuando hace una valoración segmental. Aún así, pues se ha visto que funciona adecuadamente para la valoración segmental, con valores, pues, muy parecidos a los de antropometría, como hemos dicho antes, cuando la antropometría se hace en las condiciones adecuadas. Realiza una valoración muy rápida, se tardan menos de 5 minutos en hacer una valoración con 3D, es una barbaridad. Y luego, pues, la segmentación, como decía, es automatizada, rápida y sencilla, aunque no transparente, si me permiten el comentario, ¿vale? Lo hace muy bien, me da el informe, pero no me está diciendo cómo lo está haciendo. En cuanto a los inconvenientes, pues el precio, estos aparatos están partiendo de unos 20.000 euros, la falta de estandarización entre los fabricantes en la posición, en la resolución de mallas, en el procesado de datos, en las ecuaciones alesianas que utilizan, no hay ninguna transparencia en todo esto. Al final es secreto industrial y me tengo que creer lo que me sale en el informe. La segmentación depende de algoritmos, ese dividir en miembro superior, en tronco y en miembro inferior, depende de unos algoritmos que no son transparentes, no me dicen cómo lo hacen. Puede, como hemos dicho, tener mejor validez y fiabilidad en la evaluación global que segmental. Hay diferencias por subgrupo al no tener modelos específicos para todas las formas corporales. Miren, el fabricante de 3D ha validado su sistema informático, una vez que ya ha obtenido la imagen. ¿Cómo llegó de esa imagen a la composición corporal? Eso se ha validado en una población, pues, que muchas veces es muy homogénea, porque es una población, oye, pues del lugar en el que ese fabricante está, con unas características de unas personas muy similares, y yo eso, cuando yo meto una persona que no tiene exactamente la misma forma corporal que en donde se ha valorado
esas ecuaciones de regresión pues me están metiendo un error. El problema es que no me dicen en qué población ha sido validada en muchas de las ocasiones. Luego la validez es inferior en la valoración del tronco, le cuesta muchísimo en la valoración del tronco diferenciar qué es lo que está habiendo ahí dentro. Y hay pocos artículos de validación y la mayor parte validan contra DEXA. Claro, que la valoración segmental se haga contra DEXA con las limitaciones que hemos visto que tiene el DEXA, pues es sin duda un hándicap. Y por último tenemos la antropometría digital. Aplicaciones móviles que me permiten hacer unas fotos a un individuo en unas condiciones estandarizadas que con esas fotos reconstruyen el cuerpo y luego, pues una vez que han reconstruido el cuerpo, pues hacen un tratamiento muy similar al que hemos visto en 3D, ¿vale? Es una tecnología que voy a empezar por lo más importante, el precio. Es que la mayor parte de estas aplicaciones son gratuitas o tienen un precio muy bajo. Permiten una valoración muy rápida, al final necesito hacerme 2 fotos. Permiten una segmentación automatizada, rápida y sencilla, aunque no transparente, es decir, he hecho 2 fotos, me dan la composición corporal global y segmental, pero no me dicen cómo han llegado ahí, me lo tengo que creer, como Papá Noel y los Reyes Magos. Tienen una repetibilidad aceptable. Fijaros, esto me parece súper interesante. Hay investigaciones que dicen que es mejor utilizar una herramienta de antropometría digital, es decir, una aplicación móvil, que una bioimpedancia de las que tenemos todos en casa. Es más válido que una bioimpedancia de las que tenemos en casa, con lo cual, pues bueno, cuando tengo que llegar ahí al decir, bueno, pero usted que le está dando la composición corporal en su casa, ¿no? Pues podría ser una herramienta interesante. Funcionan adecuadamente para la valoración de la masa magra apendicular, le va a pasar un poco como le pasaba al 3D, que el problema viene sobre todo en el tronco, y los perímetros pues, han mostrado correlaciones aceptables con la antropometría manual, aunque no son métodos intercambiables, ¿vale? No puedo decir si me ha dado en la foto el perímetro del brazo relajado 33, cuando le hago una antropometría me va a dar 33, porque ni la posición es la misma, ni pues, la estimación que hace el dispositivo pues es totalmente exacta. Desventajas, pues hay todavía pocas investigaciones a este respecto y ahora les hablaré un poquito de un proyecto que hemos hecho hace poco, que no he podido poner datos del mismo porque está en revisión todo el artículo, entonces pues hasta que no esté publicado está en secreto, por lo menos en cuanto a fotos. La precisión individual es limitada, vuelve a ser un método pues que, bueno, como me va a dar errores por un lado y errores por el otro, pues para la evaluación del grupo me puede venir bien, para la evaluación del individuo pues presenta más limitaciones. Hay falta de estandarización entre los fabricantes en posición, resolución de malla, marcas y procesado de datos, al igual que pasaba con 3D. Los resultados dependen de la aplicación que utilice, porque cada aplicación está validada por una serie de ingenieros que no me están diciendo lo que están haciendo. Tiene mejor validez y fiabilidad en la valoración global que segmental, pues porque lo que está haciendo realmente es una valoración global para de ahí llegar a la segmental. La validez longitudinal de esta herramienta está en entredicho, es decir, todavía pues, no se ve como una herramienta que me permita poder hacer el seguimiento longitudinal a un paciente. La validez es inferior en la valoración de la adiposidad y luego pues, hay diferencias por subgrupos al no tener modelos específicos. Fíjense hasta qué punto llega el secreto de este tipo de empresas, pues que hace un par de años nos contrató una empresa de España que tenía una aplicación de 3D para intentar validar pues, esa aplicación contra la antropometría manual. Y bueno, pues estuvimos utilizando la aplicación con una adecuación exacta al protocolo, que les puedo asegurar que no es fácil, es decir, foto que hacíamos, foto que mandábamos al ingeniero de la empresa para que nos dijera pues se tiene que poner el gorrito de natación para que le recoja el pelo, pero mira, es que parece que le ha hecho una arruguilla en el cuello. Venga, con el cuello un poquito más estirado, con el bracito un poquito más separado, con el bracito un poquito más junto. O sea, cuidado que esto no es pim, 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 como si no echáramos fotos para el Instagram. Tiene su historia la estandarización de las fotos. Y después de todo eso y de mandar los datos brutos, pues tuvieron que reajustar el modelo de lo que estaba reportando la aplicación. ¿Por qué?
porque habían validado la aplicación en una población solamente de niños, que era a lo que tenían acceso. Y esa aplicación está siendo utilizada a día de hoy por todo el mundo, en todas las poblaciones, con un modelo de niños. Y les digo esto, perdónenme, porque es la empresa con la que hemos colaborado, pero que el resto de tecnología pues trabaja de una manera similar. Entonces, bueno, pues mientras no haya imágenes y representaciones para todos los grupos, pues va a ser complicado que pues este tipo de aplicaciones mejoren, si bien pues cuando estas cuestiones se salven, y la tecnología sin duda estoy segura que lo podrá salvar, pues es una forma muy interesante de, pues imagínense, no tener que medir perímetros. Como les he dicho, al pliegue no llega, la parte de la adiposidad no llega, pero imagínense, oye, pues decir, oye, pues es que en vez de tener que tomar todos los perímetros, toda la longitud y todos los diámetros, le hago X fotos al individuo y solo le tengo que medir los pliegues. Pues esto sin duda nos ahorraría tiempo en las consultas, ¿no? Bueno, pues ojalá algún día el desarrollo de la tecnología nos permita llegar a esto. Y en resumen, y yo, pues como soy una mujer de deporte, aunque este cuerpo no lo demuestre, me van a permitir que haga un ranking. Si tengo dinero infinito, pues una resonancia o un TAC, sin duda. Y me quito el sombrero y no les voy a decir que me llamen porque la agenda ya no me da, pero me quito el sombrero con ustedes y disfruten de esa resonancia, de ese TAC. El resto de los mortales, bueno, pues si pudiéramos llegar a un ecógrafo, pues tampoco parece que vaya mal, ¿no? Hablando sobre todo, como les estoy diciendo, que es el foco hoy de la composición corporal segmental. Y si no puedo llegar a un ecógrafo, o disculpen, o no me puedo permitir que la evaluación se me vaya a 40 minutos, porque claro, hay que echar 40 minutos de evaluación, pues a día de hoy me tengo que seguir quedando con la antropometría manual, es decir, con el protocolo de cineantropometría que hacemos. Teniendo en cuenta, para terminar, una última reflexión, y es que cuando se realiza un seguimiento de un usuario o quiero comparar a un usuario con un dato de referencia, no puedo utilizar un método diferente. Es decir, yo lo que no puedo hacer es, pues hoy hago antropometría digital porque me viene bien echarle 3 fotos y mañana le hago antropometría manual y pasado mañana le hago una bioimpedancia. Eso no es comparable. Necesito mantener siempre el mismo método de evaluación. No puedo cambiar el método, no puedo cambiar la máquina, no puedo cambiar el instrumento y no puedo cambiar la fórmula. Termino dando las gracias. A nosotros lo que nos hace crecer es la gente que tenemos a nuestro alrededor y la gente que nos hace pues replantearnos cosas que antes no nos replanteábamos. De hecho, podría poner aquí una foto de los emails de ISAC que llegan con preguntas sobre Isametry que también nos hacen pues replantearnos cosas y volver a leer bueno, pues muy buena parte de la ciencia aquí en este sentido. Gracias al equipo de la Cátedra de Cineantropometría de la UCAM por todo el trabajo que ha realizado en numerosos proyectos en este sentido y gracias pues, a mis compañeros de la Universidad de Murcia por el acogimiento que tienen los últimos 3 años en los que hemos seguido desarrollando pues, muy buena parte de ciencia en colaboración con la cátedra. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por el cariño que sentimos de ustedes. Perdónennos cuando nos equivocamos, somos mortales y si no me equivocara todos los días, dicen en mi casa que es porque no estaría haciendo nada. Entonces nos equivocamos todos los días. Gracias de verdad por su apoyo y por el crecimiento que están haciendo por esta sociedad que es la ISAC. Y voy a terminar pues dando las gracias al doctor Bill Ross porque sin duda pues, toda la base que tenemos de composición corporal es suya y dicen pues, que es de bien nacido ser agradecido. Si el doctor Bill Ross no hubiera tenido la cabeza brillante que tuvo y hubiera hecho los experimentos que hizo, pues, muy probablemente no estaríamos en el punto de evaluación de la composición corporal que estamos. Con lo cual, pues creo que siempre nos tenemos que acordar del doctor Bill Ross y de su ciencia, que bueno, pues, guardando el aspecto familiar, pues sin duda es un legado muy importante. Y con esto pues quedo abierta a cualquier pregunta, comentario que quieran realizar.
¿Se oye? Sí. Buenos días, mi nombre es Sergio, mucho gusto Raquel, gracias por la presentación. Leyendo el trabajo de la evaluación segmental para el cálculo de masa grasa, te pregunto, leí que para la obtención de los datos, digamos, los sujetos eran evaluados por dos evaluadores. Una persona evaluaba todos los lados derechos y una persona evaluaba todos los lados izquierdos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacerlo al revés? Digamos, una persona evaluaba a un sujeto, o sea, digamos, ¿cuál era el beneficio de hacerlo así por separado? Eliminamos el error técnico de medida interevaluador dentro de las valoraciones del lado derecho y del lado izquierdo. Lo ideal hubiera sido que un solo antropometrista hubiera valorado los dos lados, pero era logísticamente imposible. Entonces, ante decidir que yo midiera el lado derecho y el lado izquierdo, que eso está metiendo el error técnico de medida interevaluador dentro de la valoración, decidimos quedarnos solamente con el error técnico de medida intraevaluador. Es decir, yo tengo un lado derecho que siempre es medido por la misma persona, tengo un lado izquierdo que siempre es medido por la misma persona, siempre de la misma forma, ¿vale? Que fue lo mismo que hicimos con el resto de instrumentos que utilizamos, siempre medía la misma persona para eliminar todos los errores de medida interevaluador del proceso de medición, que no de la técnica, ¿vale? Ya, mi segunda pregunta era, por ejemplo, vi que habían varios modelos de regresión para estimar las masas segmentales. Estaban ordenados en función al R cuadrado, digamos, a la relación con el gold standard. Mi pregunta es si siempre deberíamos usar el que tenga el R cuadrado más alto y si es así, reportarlo en el informe de la persona. Las fórmulas que están metidas en Isametry son las del R cuadrado más alto, porque son las que son más válidas. ¿Qué sucede? Pues que si yo lo que quiero hacer es una valoración solamente segmental y no tengo tiempo suficiente, pues a lo mejor no me puedo permitir el lujo, perdóname que lo diga así, porque cuanto más para abajo vamos, más variables mete, más tiempo requiere de medición. Entonces, hemos puesto todas las ecuaciones desde la primera que tiene una validez suficiente como para que pueda ser utilizada hasta la que sería más válida. En función del tiempo que tenga en consulta, pues, si tengo tiempo infinito, sin duda la de más abajo. Si no tengo tanto tiempo y me interesa la valoración segmental de una determinada área, pues imagínese que digo, oye, es que me interesa realizar una valoración segmental del desarrollo, saber la grasa y la parte de masa magra blanda del miembro superior izquierdo porque tengo un tenista zurdo. Pues me puedo ir solamente a la medición de las variables mínimas que me llevan a esa aproximación segmental. Esa fue la razón por la que poner las diferentes ecuaciones. Entendido. Y mi última pregunta era, ¿por qué habían tantas diferencias para estimar, por ejemplo, brazo izquierdo y brazo derecho en cuanto a las variables utilizadas? Y si eso tenía que ver con, digamos, el brazo dominante y la pierna dominante de la persona. No, metimos, miren, hay veces que en los artículos pues no se mete todo porque no tiene una limitación de palabras, una limitación de tablas y no da. Hicimos los análisis para ver si la dominancia estaba condicionando esa valoración del lado derecho y del lado izquierdo, y la dominancia no estaba condicionando esa valoración del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Por qué las variables cambian del lado derecho al lado izquierdo? La ciencia sí, quiero decir, al final esto es un programa estadístico quien después de meter las variables nos dice, oye, pues la variable más predictora es esta o es esta o es esta, incluso nosotros nos llevamos alguna sorpresa, pero como científicos que somos, pues es el programa estadístico el que manda. Listo, Raquel, muchas gracias. Muchas gracias.